La diputada Figueroa Casas. Muchas gracias, señor presidente, y a las autoridades de YPF presentes también. Bueno, me sumo a solicitar tener más información. Perdón, pero me sumo al pedido de tener información de autoridades nacionales. Me parece que eso lo va a hacer más rico. El proyecto lo estamos mirando recién. Me parece que también es pronto para opinar, pero quería que me quede claro sobre todo el tema del impacto fiscal. Primero pedir un cálculo de ese impacto y después, si entiendo bien, como se trata de inversiones, al principio va a haber quebrantos, por eso, como son proyectos largos, se está pidiendo, porque los quebrantos se pueden tomar por 5 años, se está pidiendo que sean por 10. Por otro lado, lo que va a incidir mucho en esto es el IVA, porque al principio el gasto va a ser de IVA y también de derechos de importación. Entonces, ahí cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de IVA, ahí sí importa y tenemos que hablar de provincias, porque se coparticipa. Y si nosotros vamos a estar tocando un impuesto que se coparticipa, tenemos que tener en cuenta que el esfuerzo va a ser de todo el país y de todas las provincias, si no queremos decir para beneficio de una o como sea, pero la realidad es que hay provincias que cobran regalías sobre esto y hay provincias que quedan olvidadas, porque si estamos hablando de contribuciones, las provincias pampeanas, como mencionó antes el diputado, contribuyen con los derechos de exportación, contribuyen con los impuestos y no reciben nada a cambio porque no tienen regalías. Entonces yo lo quiero dejar marcado, no tenía preguntas, voy a seguir con las preguntas, pero no quiero dejar de decirlo porque es injusto que siempre sean los mismos los que están aportando. La provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, bueno, no voy a seguir enumerando, pero aportan, bueno, Buenos Aires, porque lo tengo acá que me tortura el diputado, pero se aporta muchísimo. ¿Por qué no se trata la posibilidad de ir bajando? Cuando hablamos de agroindustria, cuando hablamos de la bioagroindustria, todo, y no se puede hablar, y ni siquiera se está pidiendo sacar las retenciones, se está pidiendo bajarlas lentamente. Y ahora acá mencionan, la verdad que cuando uno lo lee, mencionan que hay empresas que no pueden ganar porque no es un país normal. Lo que se le está ofreciendo es un país normal acá. Se le está ofreciendo un 30% de ganancias, que era parte de la reforma tributaria que se plantó y que a lo mejor tendríamos que llegar al 25%. Y en 2021 se aumentó, se hizo una escala progresiva y se llegó al 35%. ¿Cuántas empresas se hacen inviables por esto? Tenemos que hablar de esto, tenemos que decir que es para un sector en particular y para provincias en particular, porque tenemos que tomar la decisión si vamos a hacer que todo el pueblo de la nación argentina aporte para esto. Y para eso tenemos que entender cuáles van a ser esos beneficios. Por eso también yo ahí vi como que se plantea que se empezaría a exportar desde 2026, quiero saber si esto es así, porque supongo que cuando se empieza a exportar es cuando va a haber más ingresos, por ejemplo, de impuesto a las ganancias. Mientras tanto, es sacrificio fiscal todo. Por otra parte, fíjense que justo el único impuesto que va a aumentar si les va mejor porque está más caro, si está más caro, van a pagar retenciones. Las retenciones las recibe solo la nación. Entonces, las provincias están involucradas en esto. Tenemos que hablarlo, tenemos que tenerlo claro para poder tomar una decisión informada y saber si estamos dispuestos a que esas provincias hagan ese sacrificio. La otra pregunta que tenía es cómo se calcula ese 10% para el interior, si hay un cálculo estimado para comercializar internamente en los meses de junio, julio y agosto, ¿por qué el 10%, no el 20% o el 15%, o por qué ese número en especial? Y por otro lado, quería volver a remarcar algo que hemos venido planteando, ¿no? Estamos legislando sector por sector. Los mencionaron ustedes, economía del conocimiento, el sector automotriz, el monotech. O sea, vamos yendo problema por problema, cuando el problema inicial de todo esto tiene que ver con la alta presión tributaria que tenemos, que es para todas las empresas. Haciendo esto, este sacrificio fiscal para una, ¿cuántas nos estamos perdiendo?
Porque acá se calcula, dice, bueno, ahora vamos a beneficiar a este sector. ¿Y cuántos sectores podrían venir a la Argentina y no vienen porque no saben si van a poder llevarse las regalías, perdón, los dividendos? O no vienen porque no saben si van a poder exportar sin retenciones o si los van a dejar importar. ¿Cuántas empresas en este momento no pueden importar? Asegurar estabilidad fiscal, eso debería ser algo eterno. Deberíamos dejar de estar tocando todo el tiempo las leyes tributarias y sobre todo para arriba. Porque después de la reforma tributaria del 2017 se instalaron empresas pensando que se estaban instalando en un tipo de país y se lo cambiaron. Y ahora le vamos a cambiar el país, pero solo para 2 empresas o otras empresas que trabajen solo ese rubro. Entonces yo quiero llamar la atención sobre esto porque me parece que sé que es para discutirlo después, pero no quería dejar de mencionarlo cuando se empieza a hablar de provincias de un lado y del otro. Bueno, a ver, ¿qué derrama más en el país? Pensémoslo también. ¿Qué derrama más en el país? Porque el agro tiene alrededor también la agroindustria que planteamos, tiene tractores, tiene maquinaria. ¿Por qué decidimos uno y no otro? ¿Por qué no para todos? ¿Por qué no somos un país normal donde la gente pueda importar? Bueno, lo dejo planteado. Muchas gracias.